Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos de Radio y Televisión Martí? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela hoy. Por cierto, aprovecho de anunciarles que a partir de la semana que viene también estaremos haciendo este programa en Radio Martí, exclusivamente para los oyentes de Radio Martí. Pero bueno, por ahora en televisión y en todo el resto de las plataformas presentamos un resumen de lo que sigue ocurriendo en la Venezuela actual. Tengo desde Caracas a un analista político, periodista también de oficio, un analista crítico de lo que es la realidad venezolana, que es Noel Alejandro Leal Rojas. Noel, gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí, desde el sur de la Florida. Para nosotros es un gusto que tú nos ayudes a analizar y entender, sobre todo desde Venezuela, lo que está pasando. Y fíjate, quiero empezar con lo que ha sido la presentación desde el Congreso estadounidense con el nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, de la política exterior. No intervención, no guerra, nada que implique a lo que parecía ser la era del expresidente Donald Trump. ¿Cómo se está digiriendo este tema en Venezuela? Porque parece que la ruta es electoral, la salida que quiere el mundo entero, la Unión Europea, el Grupo de Lima, Estados Unidos, es una salida pacífica, que sea a través de elecciones. ¿Eso puede ser? Mira, eso pueden querer, pero está lejos totalmente de la realidad, pues simplemente no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Cualquier propuesta que vaya en ese orden simplemente no tiene más mínimo sentido. Eso lo podemos ver en el crecimiento del fenómeno histórico de la revolución en Venezuela. Ya en 1999 muere el Estado de Derecho en Venezuela, por supuesto ya en ese momento queda claro de que no existe ningún tipo de vía dentro del marco de la Constitución. En el 2004 se certifica que no existe vía electoral después del fraude del año 2004. Entonces lo que hemos vivido de aquí para acá es todo un teatro. Adicionalmente viene la otra parte que es muy importante para que se entiendan. Los organismos internacionales tipo ONU, tipo Parlamento Europeo, cada una de estas cosas tienen un mar de supuestas buenas intenciones, las cuales son absolutamente inejecutables en la realidad, y menos cuando el componente ideológico es el mismo. Nosotros estamos en un proceso revolucionario estructuralmente de izquierda, y estos organismos están totalmente tomados por este tipo de miembros, pues miembros que están absolutamente cooptados y forman parte del esquema socialista. Por lo tanto, no van a avanzar de ninguna manera real contra sus socios, contra sus Entonces, camaradas. ¿qué es lo que Noel, entonces, ¿qué es lo que se pretende? Claro, yo ayer escuchaba a alguna analista venezolana aquí en este patio, en el sur de la Florida, y me decía, pero es que el gobierno del presidente Biden está escuchando es a los voceros de lo que llaman la oposición venezolana, que nunca han querido una intervención, que nunca han querido una acción más allá de la diplomacia, de intentar sentarse, de diálogo, negociaciones. Entonces, ¿de quién es la culpa de que no se está entendiendo que solo no pueden los venezolanos salir de esa feroz dictadura que los aplasta actualmente? De la tiranía que nosotros tenemos solo se sale por el hecho básico de un hecho de fuerza. Simplemente eso es lo único, y es lo único que pone fin a este tipo de cosas, a menos que el desgaste te vaya llevando hacia el proceso soviético, donde cae la Unión Soviética y el país queda en manos de una mafia. Entonces, si de verdad se quiere hacer algo por Venezuela, se tiene cuál es, claro, el libreto para su salida. Por supuesto, ¿cuál es el problema? El problema son los venezolanos que han venido certificando y vistiendo democracia una y otra vez a la estructura comunista del gobierno, dándole su representación y voz a la estructura socialista de oposición. Entonces eso, si lo traspolamos a lo grande, vas a ver exactamente lo mismo. La izquierda carnívora, disfrutando del ejercicio de gobierno, y toda la izquierda internacional vegetariana, dándole otra vez más legitimidad democrática. Lo que estamos viendo afuera es simplemente la repetición de lo que hemos visto durante todos los años a lo interno. La culpa principalmente la tienen los venezolanos, que han aceptado mentira tras mentira y han soportado a ese andamiaje de falsedades, que es esa cosa que llaman oposición. En cuanto a lo de la Ahora, administración, dame un segundo. ¿De ok. qué es lo que está escuchando la administración Biden? La administración Biden está escuchando con descaro, simplemente enfocando su atención en esa única cosa que llaman oposición, pero es lo mismo que han escuchado las anteriores administraciones, todas. ¿Por qué? Y ahí es en donde volvemos a la responsabilidad del venezolano. El venezolano le ha dado su voz a eso,
Y eso lo único que ha querido constantemente es mantener al país arruinado, sin esperanza, sin posibilidades reales de salida. Para nadie es un secreto, para nadie con mentalidad política, me refiero, Alejandro. No quiero que la gente se sienta mal porque se están enterando hoy de la realidad. El problema es la mentalidad política. Si usted dirige un partido político, si usted es un académico y genera opinión política, si usted es una persona que genera opinión real sobre la situación del país para el bienestar del país y no entendió el fondo ideológico de esto y hacia dónde iba y no pudo ver las conexiones internacionales de esto, usted tiene un gran problema o le está haciendo un gran daño al país. Punto. Bueno, es difícil no entender la explicación que tú estás dando, porque la responsabilidad netamente es de los venezolanos incluso los que estamos fuera y los que están dentro del país, porque además esa dirigencia política es escogida por nosotros a pesar de que la rechacemos o no, pero en su gran mayoría la escogemos, todavía la seguimos avalando. A mí me sorprende, Noel, tú lo debes haber visto porque tú eres muy acucioso y además haces un gran trabajo en las redes sociales. El tema de Leopoldo López como líder opositor y de Lilian Tintori, a pesar de que son videos viejos, se ve que andan en una, fíjate, Lilian Tintori, la esposa de este opositor, y además, después de haber visto una foto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ver la reacción de otros tantos venezolanos que rechazan eso, Lilian Tintori asegura que ella recibe dinero en la calle de $100 de una gente que los apoya, porque les combinaron a explicar cómo están viviendo en el exilio, cómo pagan casas, cómo mantienen a sus hijos, cómo llevan una vida sin trabajar y sin ejecutar para lo que fueron escogidos, que precisamente en algún tiempo era el liderazgo puesto para acabar con la dictadura, que ya ha cumplido 22 años. Entonces, cuando tú te enfrentas a las redes sociales y allí la pregunta, tú te das cuenta que hay un gran porcentaje de venezolanos que sabe, que está claro, que tiene los ojos bien abiertos de la realidad, pero hay otro tanto que sigue muy ciego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente atiende a liderazgos, ¿no? Y hay un liderazgo hecho de diseñador. Está el liderazgo prêt-à-porter que tenemos en que es el general, y tenemos cómo se soporta a esos liderazgos. Vemos esa foto de Uribe, que lo que da es lástima, viendo cómo cómo Leopoldo trató a Uribe en su momento, de decirle, no te metas en los asuntos venezolanos hasta brindarle apoyo a un criminal como Petro. Eso es Leopoldo López. Por eso es que ese es Leopoldo López y por eso es que hay que ampliar bien la lista. Yo en Twitter lo dije hace muchos años. Si usted quiere entender qué vende Voluntad Popular vende Soros. Entonces, cuando vemos toda esa estructura, todo ese proceso ideológico político, vas a encontrar los mismos denominadores comunes. Y eso viene desde hace muchísimo tiempo. Si nosotros tomamos cuál fue la primera acción importante nacional de Voluntad Popular, fue utilizar al CNE para las elecciones internas de su partido. Leopoldo contrata al CNE mucho antes de que la MUT la contratara para las primarias, para hacer sus elecciones internas. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? No hay otra sino legitimar a ese organismo. Y uno lo gritaba, eso era 2010, 2011, y la gente estaba ciega, quería mentirse. ¿Mm? Después veremos todo este proceso de todos estos años, estamos hablando de hace casi 10 años, y la gente ha sido feliz en su mentira. ¿Ok? Entonces, por supuesto, hay un porcentaje del país que ya despertó, que ya entiende que no pueden seguir sumidos en esa mentira, pero hay muchos que no, y se niegan a despertar porque les es más cómodo. Ahora fíjate, tú has nombrado algo importante, el CNE. Cuando yo leí y vi este anuncio desde el Congreso de Estados Unidos y escuché prácticamente a Blinken, porque al final, bueno, tienen su derecho, es su política exterior, es la decisión del grupo que acompaña a Joe Biden y nosotros no podemos exigir, por más que querramos terminar con aquello, que ellos tengan una política mirando solo a Venezuela, porque además Venezuela sigue siendo, y lo ratificó el propio Biden, cuando amplía por un año más el tema de que Venezuela es un peligro para la estabilidad de los Estados Unidos, que fue firmado en 2015 por el expresidente Barack Obama. Pero fíjate, cuando yo oía eso me preguntaba cómo
rayos vamos a salir los venezolanos con la misma gente a un diálogo? Ya esto es aparte de la política, ¿no? Esto es quizás un pensamiento de un venezolano como yo. ¿Cómo vamos a salir de esa política? ¿Cómo va a haber diálogos con un dictador que ha asesinado, que ha encarcelado, tiene presos políticos, tiene un pueblo muriéndose de hambre, los ha estafado con las benditas bolsas y cajas CLAP, se ha robado todo el dinero, los enchufados, los boliburgueses como los denominan, están riquísimos fuera del país mostrando sus lujos dentro de la nación con un pueblo hambriento? Entonces ¿qué garantías hay de que esa gente permite unas elecciones que ya estamos viendo el movimiento dentro de Venezuela para elecciones regionales? Entonces yo digo, ¿qué garantías hay de que no se haga trampa, que no sean escamoteadas como ya ocurrió en aquel mayo que llevó al expresidente Donald Trump con toda la razón a decir que Maduro era un dictador? Ninguna. Es la Entonces, misma ¿para qué mentira. vamos a ir? Entonces, ¿para qué se va a ir unas elecciones con esa gente? Por, por eso es que el país es el que tiene que empezar con su rechazo. Por eso es que yo siempre llamo a una escalada que más o menos se va entendiendo. El desgaste de esa estructura opositora, lo cual es una realidad, por fin la gente entiende que no son nada. Después viene el proceso del desconocimiento de la misma, y ahí es en donde tiene que intervenir muchísimo el venezolano que está en el exterior, que puede escribirle a periodistas, los venezolanos que están en el exterior, que ya tienen su estatus legal migratorio bien formado, y pueden escribirle a los representantes de ese estado, diputados, senadores, y buscar generar una opinión donde se muestre el rechazo de esa estructura opositora y generar la matriz de opinión física, la formal, que es en donde está el rechazo a esa matriz opositora. Por eso es desconocimiento, perdón, desgaste, desconocimiento y rechazo. Si eso se entiende aquí y se entiende afuera, afuera va a ser captado y se comprenderá por fin que lo único que existe en Venezuela es una sola estructura. Gobierno y oposición son lo mismo, que hay que buscar una real alternativa y está fuera de lo que está reconocido. Hay un punto bien importante con respecto a eso, y es el comportamiento que ha logrado esa oposición para hacer que el gobierno esté vestido de democracia una y otra vez. Es usando a la gente para los electorales. Entonces, si usted quiere terminar de hacer los pasos necesarios para que se entienda de que usted desconoce y rechaza gobierno, oposición y el sistema instaurado, entiéndase que no son, que el asunto a hacer mañana va mucho más allá de la abstención. Se tiene que sentir de manera clara que lo que suceda en Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con una elección. Se tiene que sentir y dejar claro que de haber algún tipo de proceso electoral no es otra cosa que ficción. Nadie debe validarlo de forma alguna. Es decir, la gente tiene que empezar a señalar a los generadores de opinión que estén de alguna manera diciendo que es válido, que es legítimo, que importa ese llamado. Yo me sumo a ti en eso. Somos los responsables, somos totalmente responsables. Nadie de la comunidad internacional, nosotros que no nos podemos dejar engañar como venezolanos de que nos estén vendiendo porque sabemos cuál va a ser el resultado. Mira, me notaste un poco distraído porque tengo un familiar y quiero aprovechar tu lectura de esto, pidiéndome urgentemente familiares de cualquier exiliado de que está afuera, pero en este caso me toca muy de cerca. Necesitamos oxímetros, por favor. Tenemos a un pariente, no voy a dar nombre, porque se está muriendo y no hay nada en las clínicas. Entonces yo digo, esto es lo que va a seguir pasando, Noel. Entonces ahora me pone en la cabeza este tamaño. Tiene uno que salir en el exilio a correr y siento que estamos repitiendo la historia de los cubanos, que entonces el cubano en la Florida está trabajando noche y día, sábado, domingo, lunes, los 365 días del año para mandar remesa. Entonces en esa tranquilidad, entre comillas, y ojo, ofrezco disculpas si ofendo a alguien, estamos nosotros los venezolanos. Entonces ponemos curitas a la situación crítica que hay en Venezuela. Entonces nadie se ocupa, voy a hablar ahora de mi familia, nadie se ocupa de pelear, de luchar, de desarmar, desarticular a esta gente que está llamando por unas elecciones que nos van a llevar a, ya no será oxímetro, ya será curitas, pastillas para el dolor de cabeza, que ya lo hemos visto en tanto tiempo. Es una tragedia, realmente. Sí, porque eso es lo que ofrece esta estructura política. Esa estructura política, esta estructura económica, porque hay que señalar muy claro lo que está haciendo Fede Ñángaras, que no es otra cosa que darle más piso de institucionalidad democrática a la acción de la tiranía. Entonces, Vamos a aclarar eso para los cubanos que no saben. Se perdón, refiere, es un término peyorativo a una institución, a Fede Cámara, que es la organización de los empresarios venezolanos. A eso es lo que se refiere Noel. y el término ñángara tiene que ver con esa uña comunista que tienen toditos estos,
que ahora sueñan con ese proceso comunista chino, con ese proceso de que existe un liberalismo económico tutelado por un gobierno comunista. Es una enfermedad que tienen en la cabeza mucha gente. Entonces, Esa gente es tan responsable, yo lo cuestiono, porque es como parte de lo que tú dices de la Venezuela, que es complaciente con el régimen. Entonces vamos a dejar pasar y ahora en vista de que ya no hay nada que se va a hacer desde afuera, es decir, que ya está claro, entonces nosotros tenemos que convivir en ese liberalismo, pero a pesar y sin importarnos la miseria del otro o de mi familia que no tiene ni siquiera cómo atenderse, comprar un oxímetro porque tiene COVID y no hay implementos ni suplementos ni manera de que en un hospital lo atiendan. tú sabes que tocaste ahí un punto. No hay nada desde afuera. Y ahí hay cierta diferencia y puntos muy importantes que hay que tocar. Venezuela, y tal como lo refiere la renovación del estatus es una amenaza. Y en el momento en que se entienda que esa amenaza no es desarticulable bajo esquemas democráticos, por supuesto, lo de afuera cambia. El asunto es Ah, cómo hacemos para que se un buen entienda eso. punto. Eso es un muy buen punto, Noel. ¿Por qué? Porque en aquel momento Obama no quiso firmar ese decreto por nada del mundo. Se vio obligado a firmarlo por una presión de distintos senadores republicanos en base a cualquier cantidad de informes de inteligencia que mostraban una realidad. Esa realidad no ha cambiado, ha empeorado. Por eso es que durante toda la administración Trump y durante lo que vamos a ver de la administración Biden, al no haber acción, puede que no la exista, simplemente vas a tener como constante ese concepto. Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. ¿Por qué es una amenaza? Porque si entendemos que estamos en una guerra multidimensional contra Occidente, siendo hoy Estados Unidos lo que queda como representatividad de ese Occidente, y estando Venezuela aquí, simplemente somos cabeza de playa en esa guerra. Entonces, por eso hay que terminar de entender. Hay una ficción, Alejandro, de meterle al país la idea de que entrégate, perdiste, todo se perdió. Ese es el mensaje que están enviando todos los generadores de opinión a millón. Entrégate, todo se perdió. Vamos a adaptarnos a la tiranía, es más, no es ni tan tiranía, que es más, vamos a vestirlo de democracia, vamos a buscar y luchar por los espacios. Todo el que hable en ese tono simplemente es un traidor a la patria. Entienden. Mira, es dificilísimo y bueno, a mí me encanta conversar contigo porque además eres tan claro que a pesar de que quedé nervioso porque ahora entiendo oyéndote que esta tragedia que me cuentan desde el interior de Venezuela, que es mucho peor incluso hasta la de lo que viven ustedes en la capital, ¿no? Porque hay mucha más carencia. Explica eso un poco y siento que no va a ser fácil salir de esto hasta que no entendamos con conciencia esto que tú estás diciendo, cuando el papel, la importancia de lo que tenemos que hacer, entender dentro de Venezuela, si se convierte en un peligro, quiénes son los traidores de la patria, qué representa Fede Cámaras, a qué están jugando, qué puede cambiar incluso la política exterior de gobiernos como la administración actual del presidente Biden. Yo creo que es difícil lo que nos va a tocar en los próximos días, ¿no, Noé? No hay duda de que es muy difícil. La responsabilidad de los venezolanos, porque si bien volvemos, por supuesto que no tiene nada que ver la decisión del venezolano frente a la decisión de la administración de los Estados Unidos, ni lo sucedido electoralmente o no Claro. sucedido electoralmente en los Estados Unidos. Pero sí tiene responsabilidad todos los venezolanos que han tenido peso y influencia en la sociedad venezolana. Es muy importante que el venezolano termine de sacar una serie de cuentas. Todos los que te llamaron a votar, todos los que te han vestido esto de democracia, todos los que te han llamado a comer flores, a meterte cualquier cosa en la cabeza de pendejadas institucionales, o han llegado al radicalismo de hablar sobre Ujú. el YAR o el R2P o cualquiera de esas inútiles pendejadas. Todos Ujú. esos, todos y cada uno son responsables de que estemos aquí. ¿Y que tienen un común denominador? Aparte de que su vocación socialista, esa misma vocación socialista, los aupó y llamó a la gente a que se identificaran con Biden. Y en la campaña de Biden, Biden dijo muy claro, vamos a volver a Irán a el acuerdo nuclear. Irán tiene las patas dentro de Venezuela como les ha dado la gana. Vamos a hacer Las que Irán patas, los brazos, las manos, por eso. asentamientos e Entonces, Irán no podemos olvidarlo, es enemigo de la libertad, es enemigo de los Estados Unidos. por eso les recuerdo, aquí nadie le paró mucha pelota, pero fue una realidad. Aquí vino el canciller iraní y el día de las elecciones en los Estados Unidos, al día siguiente de las elecciones de los Estados Unidos, el canciller iraní en Caracas dice
ha terminado la hegemonía de Occidente. Entiéndase, Occidente para el iraní es sinónimo de libertad. Se acabó la libertad. Que en mi país hayan habido venezolanos afuera, hayan habido venezolanos que hayan visto como positivo, porque les sonaba Trump antipático, la posibilidad de que Biden hiciera gobierno, y que hoy tuviésemos esta sensación de que todo se perdió, de que todo se entregó, de que no hay nada que hacer, es cortesía de todos y cada uno de los que dijeron eso. Todos son culpables y responsables de esta desgracia en ese sentido. Cuando tú hablas de eso, wow, Noel, es que no sé qué decirte porque ahora se me mezclan los sentimientos y soy parte de ese grupo que tengo esa suerte de sensación de que todo se perdió. Ayer incluso estaba haciendo unas encuestas en la calle para un trabajo periodístico y nadie quería hablar conmigo, nadie de los venezolanos. Me fui al Arepaso, que tú sabes es un lugar emblemático aquí en el sur de la Florida para nosotros, otros lugares en el Doral donde donde vivo, que hacen vida miles de los centenares de venezolanos que se han venido yendo por cualquier razón de ese régimen en las últimas 2 décadas. Y nadie quería hablarme. Y mi camarógrafo me dice, oye, pero si nos ha costado, yo le digo, nos ha costado porque la gente ha perdido la esperanza. La gente está muy desilusionada, la gente la tiraron en un barranco y se siente que cayó en el fondo y no hay nadie que lo rescate. Pero te pregunto a ti, que tú no eres tan pesimista como yo, ¿hay algo de luz, hay algo de esperanza de revertir esto que estamos sintiendo, que estamos viviendo? Mucho, mucho, poco quizá en lo referente a lo interno. Aquí en lo interno lo que hay que entender una cosa que puede ser un tanto difícil de explicar. El mundo te está jugando hacia lo electoral y todo lo demás y te monta todo esto porque para eso están este tipo de organismos, para mantener este esquema de tiranía. Pero el mundo, cuando las cosas cambian y cambian por hechos de fuerza, simplemente miran para otro lado para que no se vea. Entonces, el asunto de Venezuela tiene esa solución y siempre la ha tenido. Y hoy más que nunca, cuando el mundo socialista, quiere quitarse en apariencia el estigma de lo que significa Maduro, pero que continúe el proceso socialista, en el momento en que aquí se hagan las cosas correctas, si se decide hacerse, el mundo mirará para otro lado. Punto. Porque así es como funciona. Es una terrible realidad. Guste o no le guste, los titulares serán censurando lo que suceda, serán terribles, dirán que hay que cerrar Venezuela y todo lo demás, y no importa, serán pura pendejada. ¿Por qué? Porque Venezuela está ubicada geopolíticamente en un lugar que es demasiado interesante como para cerrarla a los negocios. Por eso es que vemos que esta tiranía tiene todas las tranquilidades del planeta y los negocios siguen fluyendo. Lo mismo sucederá mañana con la dictadura necesaria. Ahora, fíjate, ¿qué va a pasar con, vamos a hablar de la geopolítica, China, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Venezuela? China vemos que se ha convertido como el principal receptor de inversores, capitales, tú lo hacías referencia incluso con Fede Cámaras en Venezuela, están apostando a ello y le están dando un gran poder a un país en que tampoco cree en la libertad, porque al que no lo entienda, miremos un poco el pueblo, miremos un poco lo que ocurre en su base social y nos damos cuenta que es una cruel dictadura milenaria que ha convertido a ese pueblo en autómata. Pero bueno, parece que es el que está subiendo en escalas y están tratando de que Estados Unidos, que era el faro de la libertad, pues se hunda en el estiércol, en el tanque de la desesperanza. Venezuela, tú también lo mencionas ahorita, es importante para ambos, es un centro estratégico para Irán, para estos grupos, pero realmente en esa batalla por hacerse de este pedazo de tierra en el occidente, que es Venezuela, ¿quién va a ganar? ¿O quién crees tú que pueda ganar para imponerse en estos planes o maléficos o no permitir el avance del comunismo a nivel mundial? Bueno, en 1998 yo definí que lo que entrábamos era en un proceso revolucionario neocomunista, entra China, entra todo el paquete, fundamentalista, entra Irán, entra todo el proceso general global de la islamización que estamos viviendo. Entonces, hoy que estamos ya en 20 y pico de años con esa definición tan clara, que cada uno de esos ejemplos que Venezuela demostró se están viendo a nivel global, y cómo esa desesperanza que a Venezuela le ha tocado vivir muchos años, hoy lo está viviendo cada uno de los países que ven cómo China crece. Y es muy importante que se entienda desde el principio quiénes hicieron esa realidad.
Por eso es que el asunto ideológico es lo fundamental a entender esto. Cada vez cuando alguien te defiende solamente el esquema económico de la solución de los problemas, o se marca en la estructura liberalista, o se marca en ese festival de pendejadas socialista, lo único que hacen es enterrar la lógica de cómo funciona el individuo en base en el marco de la libertad. Por eso es que siempre el problema es ideológico. Entonces, si aquí se hubiese entendido que tú no puedes jugar a una economía 100% libre con un país que no juega con las reglas de la economía libre, y un país que tiene un monstruo de población y tamaño realmente gigantesco, un país que tuvo un líder que fue tan claro como Mao, que les dijo al mundo, el día en que todos los chinos pateemos el piso, a la vez el mundo temblará, están pateando hace rato. Y entonces aquí no se hizo nada para corregir eso. Y la increíble responsabilidad de llevar una estructura demócrata al poder en los Estados Unidos en un momento tan cumbre, sí nos pone al mundo completo como víctimas de una gran esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que refuerza ese cambio? ¿Qué es lo que hace la posibilidad real de que esto se detenga? Lo mismo que lo hacía en Venezuela. Entender que el problema es ideológico y reconocer cuánto vale tu nación. Si no se entiende, si no existe identidad nacional, amor patrio y definición ideológica, los países todos se van a perder. Venezuela es el mayor ejemplo. Bueno, pero fíjate, no quiero terminar de esa manera negativa. Fíjate que me sacaste un gran suspiro. Ayer, a la medianoche, fui a cubrir para Radio y TV Martí, y lo pueden ver en las plataformas, una noticia que parecía sencilla, pero esas noticias que a uno le da placer. Un grupo de cubanos, venezolanos y nicaragüenses que están unidos aquí, de verdad, están tratando de juntar fuerzas en diversos pues avances en contra del comunismo, viajaron en un autobús a Tallahassee, al Capitolio Estadal, precisamente para presentar un proyecto de ley llamado Civic Education Curriculum, ¿no? O la ley SICA, porque la ha presentado un legislador estadal con ese mismo apellido, Ardit Sica, que viene de Kosovo, la antigua Yugoslavia, y que llegó de venir en 1997 solo a este país a ser legislador, pero contando la historia del daño que le hace el comunismo. Bueno, la pretensión es que en el currículum, y te voy a pedir, estoy hablando hoy muchísimo yo y eso no me gusta, el invitador es tú, están pidiendo que se incorporen los currículos del senior year, que es el último año del high school aquí, y en los college, el comienzo de la universidad en los Estados Unidos, el tema del daño que ha hecho el comunismo a la humanidad y a civilizaciones. Y yo me quedo con eso tan bonito y digo, bueno, nos hemos perdido todo. ¿Te parece interesante esta idea, Noel? Es muy importante, y eso es muy importante. Yo tengo un artículo que se llama ¿Qué distinto fuese mi país? Y en el artículo hablo sobre el daño que nos hacen desde bachillerato. A nosotros nos ponían como obligatorio a leer pendejadas de realismo mágico de García Márquez y cualquier cantidad de cosas que vuelven la cabeza trizas, porque la gente pierde lo correcto, teniendo que el venezolano pudiese haber formado con Carlos Rangel. Entonces yo en aquel tiempo, era primer año, yo discutía con mi profesora de literatura, coño, haz que esto sea lo formal y deja la basura como electiva. Haz que lo formal sea formar gente a través de algo que vale la pena como esto y deja aquella fantasía como electiva. Y eso es lo que hay que hacer. Es tan básico como eso. Yo te aseguro que el país lo hace mucho más distinto si no estuviese involucrado en ese festival de paja y estuviese consciente de las realidades, del peligro de los esquemas ideológicos socialistas y de las posibilidades de crecer en libertad. Muchísimas gracias, Noel. De verdad que siempre es nutritivo y muy agradable conversar contigo. Gracias por estar aquí en este programa Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí, y serás un invitado mío en la medida de tu tiempo también en Radio y TV Martí. Todavía no tengo las instrucciones precisas, sé que comienzo el lunes. Creo saber que el horario va a ser entre 11:30 de la mañana, 12 del mediodía, hora este aquí en los Estados Unidos. Así que te tendremos para estos análisis fabulosos. La radio, te lo recuerdo a ti y a todos los amigos, tiene un poquito más de penetración dentro de Cuba, que es interesante, y nuestro objetivo fundamental, que la televisión, que el régimen la impide de muchas maneras, ¿no? Porque no le conviene la información libre. Sin embargo, seguimos trabajando para ello. Gracias, Noel, Alejandro Leal, por habernos acompañado hoy. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.